estuviera ahí. Entonces, este salmista lo que está haciendo, diciéndole a todo su ser, porque no es solo su alma, cuando hablamos de alma hablamos de todo el ser de la persona, decir que bendiga a Dios, que eleve una alabanza. La contemplación es algo que hoy en día se ha tocado mucho en algunas, no sé si llamarle religiones, pero algunos espacios de espiritualidad muy cósmica, muy mística, incluso muy ecológica. Y aquí el salmista está haciendo uso de esta forma de explorar, si diríamos así la palabra. Bendice, alma mía, a Jehová. Vemos que este salmista aquí lo que hace es hacerse un llamado de atención personal, está reflexionando. Esto nos indica algo muy, muy interesante, que la alabanza, el alabar a Dios, no es algo que viene así porque yo quiero simplemente cantar, sino debe haber razonar, comprender, debe ser comprendida, debe ser razonada. Incluso por ahí hay unos versículos en la Biblia que hablan precisamente de que debe haber entendimiento en la alabanza. Yo en este momento no lo recuerdo el versículo, pero sí, si ustedes lo buscan van a encontrar. Entonces, la alabanza es un producto de razonar, de comprender, de experimentar. Entonces, aquí el salmista está contemplando, experimentando, llamando a sí mismo a alabar a Dios. ¿Y por qué ahora va a alabar a Dios? ¿Quién es este Dios? Más abajo él lo va diciendo, yo se los marqué aquí en rojo, porque usa palabras no comunes, sino muy poéticas. Los salmos son una poesía dentro del texto bíblico, y lo podemos ver en la forma que él escribe. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Se fija que son imágenes incluso de la vida cotidiana, pero mezclada ahí para dar un lenguaje muy poético. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros, a las flamas de fuego sus ministros, y el que fundó la tierra sobre su cimiento y no será jamás removida. Este Dios es el Dios creador, como lo dice abajo, formó su cimiento, es un Dios que controla las nubes, las lluvias, el viento, el fuego, extiende los cielos. ¿Se fijan? Ya no está describiendo que creó los cielos como en Génesis, sino ahora que está extendiendo, que está en el presente. Pone las nubes por su carroza, anda sobre las aguas del viento. El que extiende los cielos, cubre la luz. Y aquí al final nos dice el que fundó la tierra, pero no será removida. Es muy, muy interesante. Él bendice, alma mía, entonces, más los versículos, dice que es un momento de contemplación personal, que es algo que los salmos normalmente se usaban para esto, pero también para el uso congregacional, comunitario dentro de los templos. Un llamado a sí mismo al interior nos muestra que la alabanza es una decisión, lo que ya repetí, y la contemplación nos permite ver, sentir a Dios, aún en el silencio, y camina y actúa en medio de la obra. Esto es un punto interesante, porque normalmente cuando vamos al campo es donde nosotros nos ponemos más sensibles, exploramos los parques, vemos los árboles, las flores, no vemos lo que está ocurriendo, no vemos todo el movimiento de la vida, pero sí ahí en ese silencio, según este salmista, está actuando Dios. E incluso hoy en día, no hace mucho tiempo vi un artículo científico, decía que encontraron
una gran red, como una red de internet, entre los árboles y las plantas, como ellos se conectan bajo las raíces y se ayudan entre sí. Entonces, imagínense, la vida está actuando, la vida se está moviendo aún en el silencio. Entonces, es muy interesante que en medio de la contemplación, en medio de ese momento a solas con Dios, podamos ver, sentir a Dios ahí, cuando pensamos que no hay nada. El Salmo, como ya lo dije, es un lenguaje de la poesía, usa imágenes, usa figuras del mundo, y este Salmo nos explora un poco el estado de ánimo de este poeta, así lo dice Alonso Choquel. El lenguaje poético busca una composición de palabras que restaure la totalidad única y compleja de la experiencia. Cuando tenemos experiencia que no sabemos cómo explicar, entonces normalmente nos vamos a las imágenes. Esto es lo que nos está diciendo Alonso Choquel. Collins, que otro autor, dice que los salmos vemos a un Dios al que se le puede hablar y se escucha. ¿Y qué escucha? Añadir, dice que Dios es una realidad a la vez cercana y lejana, una intimidad y respeto. Esto es lo que vemos, es experiencia, es lo que nos están diciendo. No es algo teórico, no es algo que simplemente yo canto o yo veo o yo la creación o los salmos, la forma de hablar, no es solo palabras, es intimidad, respeto, experiencia. Entonces, eso vemos en la primera parte de quién es Dios y qué está sucediendo con el salmista. Vamos entonces a una segunda, que es la creación, obra de Dios. Del 6 al 9 dice, con el abismo como un vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. En esta parte, el salmista nos está declarando que Dios, que Yahvé fue quien fundó y cuida la tierra, que separó las aguas, que le puso límites. Y lo más interesante, que hay valles, montes, pero el agua fluye y que todo es obra de sus manos. Ahí está, la cubriste, la reprensión huyeron, hay límites, hay un control de parte de Dios. Esta creación existe, está ahí por obra de Dios. Aquí ya tenemos un tramo un poco más largo, del 10 al 27. Y es aquí donde nos hace toda una descripción de lo que ve el salmista, de lo que está observando y qué está pasando. Algo está ocurriendo, que es lo que le decía yo, hay un actuar ahí silencioso. Y esto se lo atribuye el salmista a Dios. Dice, tú eres el que envía la fuente por los arroyos. No es que las aguas fluyan así nada más. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed, los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves del cielo, cantan entre las ramas. Él riega, ¿qué? Dios. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras, se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las hierbas. ¿Quién hace producir? Dios. Para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche.
En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Se fijan que él está ahora haciendo esta alabanza. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el gran y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, les das, recogen, abren su mano, se sacian de bien. Como ya mencioné antes, los verbos en realidad de estos versículos están traducidos al presente. Es decir, que nos está mostrando, nos está revelando el actuar de Dios en ese silencio que a veces nosotros no podemos, en esa creación y en ese silencio que no logramos nosotros comprender. Entonces, nos está mostrando cómo Dios actúa en medio de esta creación, cómo Él controla el agua, cómo riega los montes, cómo sustenta los animales, cómo da, y ahí muy interesante, el alimento al ser humano. Es decir, que pone el salmista tanto a la creación como al ser humano en un mismo nivel, la dependencia de Dios o en Dios. Muestra a un Dios que controla el crecimiento de las hierbas, que controla el atardecer, el anochecer. Entonces, aquí nos está mostrando que el ser humano no es superior a esta creación. Está a un mismo nivel y depende del actuar de Dios. Vamos a la otra parte, donde dice que Dios renueva su creación titulada del 29 al 30. Son 2 versículos que están dentro de este salmo que nos descubren un poquito ese actuar. Y dice aquí, escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Aquí el salmista hace un énfasis directamente en cómo Dios o cómo el Espíritu de Dios da vida. Si es quitado, vuelven al polvo, mueren. Y estos nuevamente con este Espíritu de Dios son creados y diariamente se renueva esta faz de la tierra. Aquí hablamos de faz de tierra, todo lo que es la creación, los árboles, como dicen aquí, zacate, que es el pasto, las flores, las plantas, todo esto nos muestra que dependen directamente de Dios, si hablamos poéticamente de la mano de Dios, enfatizando que es Dios quien permite la vida y quien la quita a la creación o al ser humano. Vamos entonces a la otro, creo que ya en la parte final del Salmo, que lo titulé La alabanza a Dios por su obra. Después que este salmista se llamaba a sí mismo a alabar a Dios, a reconocer y a ver la obra, ahora lo que hace es una alabanza a este Dios. Y aquí en este párrafo dice, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva.
Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. En esta parte también vemos que el ser humano, aquí hay una división que es muy interesante. Dice, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Aquí el salmista hace una separación entre los buenos y los malos, que es lo que normalmente hacemos nosotros. Buenos y malos. Entre el bien y el mal. Y dice claramente que aquí, ojalá todos esos, bueno, dejen de ser, Dios los quite, pero lo que está haciendo aquí es reconocer que Dios tiene ese poder de hacerlo. Y alaba a Dios, se regocija en Dios. Todo su ser, como ya lo dije, normalmente no dice mi alma, alaba a Dios, pero es todo el ser. Cuando la Biblia habla del alma, habla del ser completo, entendimiento, mi cuerpo, todo el ser. Tengo aquí una notita que dice que obviamente que este salmista lo que ve aquí es que ha tomado el control Dios, ha tomado el control de la naturaleza y que el hombre, ya lo repetí, el hombre no tiene ese privilegio sobre ella, sino que es muy dependiente de Dios, tal cual como toda la creación, toda la naturaleza. Estamos viendo aquí esta teología del salmista no está centrada en el ser humano como un dominador, si ustedes se dan cuenta. Lo que estamos viendo es una igualdad como criaturas de Dios, como creación de Dios. Tenemos el deber de cuidarla, protegerla como a nosotros mismos, como a nuestros hermanos. Entonces ese es aquí el, ¿cómo diríamos? El entre comillas de este salmo, de que Dios nos cuida como también a esta creación. Al final nuevamente, si ustedes ven, cierra el salmo con el mismo, las mismas palabras del inicio. Bendice, alma mía, Jehová. Una oración que es llamada a la experiencia personal, profunda, pero también a una experiencia grupal. Yo no sé si recuerdan aquí el salmo, perdón, el texto bíblico, cuando Abraham es llamado por Dios a salir de su tierra. Ahí es una experiencia personal, espiritual de Abraham, y que es tan profunda que lo mueve, lo saca de ahí de donde estaba. Lo mismo está ocurriendo aquí con este salmista. Al ver, al explorar, al analizar, al contemplar esta naturaleza, lo que está haciendo es sacarlo y llevarlo a una experiencia personal con Dios, al ver este obrar de Dios, al ver esta revelación, podríamos decir, de Dios, y lo que está haciendo es ahora ponerlo, como diríamos, los pies en tierra y decirle, bueno, esta creación tiene la misma importancia que el ser humano y que el deber del ser humano no es dominarla, no es destruirla como lo que hoy vemos cuando a los principios, me imagino, las traducciones que se hicieron del texto, cuando se habló de dominación, se habló que podía ser dominada y usada la tierra como quería, la creación explotada, pero aquí el salmista nos pone en esta posición de entender, de comprender que la creación no es para ser explotada, sino para ser cuidada, para ver el obrar de Dios.
Ahora el delante del texto, recuerdan, teníamos 3, y aquí quiero ahora llevarlos e invitarlos a todos ustedes a comentar antes de llegar a las conclusiones. Porque el texto, vimos un poquito de la investigación anterior y vimos un poco el análisis del texto, estructura y todo esto, pero ahora esto nos va a llevar a preguntarnos cosas. Y la última parte le puse, ¿qué nos dice hoy este texto a nosotros? Puse 4 preguntas que creo que nos van a llevar a meditar, a pensar. Y dice, ¿qué imagen de Dios tenemos hoy? ¿Vieron la imagen del salmista? Un Dios que cuida, un Dios que es bello, un Dios que se mueve en la creación, que está en el viento, que está en la profundidad, que está ahí debajo del mar con los animales, con las bestias, hablaba. ¿Qué imagen de Dios tenemos hoy? Dice, aún allí en el silencio Dios está obrando. Esto rescato yo de este texto. ¿Estamos viendo en el silencio a Dios obrar? ¿Qué valor tiene el ser humano en esta visión bíblica? Vemos que es muy similar a la creación, pero ¿qué valor hoy nosotros estamos dándole a la creación? ¿Y cuál ahora es su experiencia personal con Dios en esta creación? Vimos que el salmista tuvo una revelación, una experiencia, entendió cosas nuevas, vio cosas en medio de la creación, al verla, al explorar, a contemplar. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros hoy? ¿Qué pasa con el ser humano hoy? Antes de la conclusión, quiero llevarlos eso, a pensar. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? ¿Estamos viendo realmente la creación como ese otro? No como simplemente una cosa, sino a nuestro servicio, sino es ese otro que es como yo, que vale como yo. Vamos a dejar esas preguntitas para el final y quiero llevarlos a esta conclusión. El salmista contempla la obra de Dios. Y quiero diferenciar la palabra contempla con observar, con mirar, con ver. A veces vemos, pero no vemos. A veces estamos mirando algo, pero no estamos realmente mirando. Por eso la palabra contemplación es mucho más profunda. Conlleva experiencia, conlleva sentir, emoción. La contemplación es una propuesta de un quehacer teológico que va a salvar, diríamos, nuestra tierra. Son como los primeros pasos a una teología bíblica, a un quehacer bíblico, diríamos, ecológico. El Salmo 104 dice que podemos entender que la fe israelita es contraria al antropocentrismo, a la ética del dominio. Ya eso fue lo que mencioné, que es no domina al ser humano sobre la creación. Totalmente contraria a eso, lo que vemos en los salmos. No solo en este, en otros igual. 8, 13, incluso en el 150, que es el salmo que llama a la creación a adorar a Dios. Le da el poder de alabar a Dios. La hace personificación sería eso. La teología bíblica, en este caso el Salmo, diríamos más que una teología bíblica, nos muestra cómo todo lo que existe se relaciona con su creador. No estamos alejados de él. Vemos cómo Dios se mueve, cómo Dios está presente, cómo Dios actúa. Y luego una conclusión más sería que por todos los expuestos debemos comprender una fe que cree un mundo sostenible y recíproco con la creación.
Ahora llevamos esto que hemos leído, que hemos aprendido, a una práctica, y es una fe que nos dé un mundo mejor, pero no dominando, no porque yo lo cree, sino entendiendo que nosotros estamos también conectados a esta creación como estamos conectados a Dios. Y tenemos, con esta frase quiero terminar, que dice, leer el texto bíblico con fe nos hace salir de nosotros, rompe con nuestra comprensión y quiebra estereotipos e imágenes establecidas. La fe, bueno, si vamos a Hebreo, dice que es lo que la fe es lo que la fe, a ver si me acuerdo el texto del versículo, dice que es la seguridad de recibir aquello que nosotros no vemos ni aún podemos divisar. Entonces, si nosotros vemos a Dios en medio de la creación con fe, si vemos este actuar de Dios allí, vamos a poder experimentar. Y esas simples cosas aprendidas que nos habían enseñado van a ser quebradas, esos estereotipos de que soy mejor que la creación va a ser quebrajado y vamos a poder crear a través de nuestras experiencias nuevas imágenes, nuevas experiencias para otros. Entonces, esto es lo que nos llama el Salmo, a entender que dependemos de Dios, que somos obra de Dios, al igual que esta creación, que no debemos dominar y por sobre todo, que debemos actuar en beneficio de esta creación. Entonces, les abro ahora el micrófono, invitándoles a contestar o a comentar esta presentación y enfocarse un poquito a las preguntas que hice ahí en la parte de delante del texto. Dice, todo tuyo la dirección. Muchas gracias. Sexy, excelente, lindísimo. Bueno, ya todos y todas saben, ¿verdad? Que este es el momentito donde podemos compartir, preguntar, sacar dudas, ¿verdad? Aprovechen a Texi ahora que está aquí, porque vale la pena, porque entendemos todos y todas, de eso se trata. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero el Zoom me sacó otra vez porque estaba fallando el internet, pero por dicha Texia también estaba grabando. Entonces, sí. Gracias. Y ahora al final, como tienes experiencia, te vamos a pedir también el favor de que si puedes tomarnos la foto final, porque claro ya que sí. En eso se lo juega. Muchas gracias. Así que el que tiene una duda o quiere hacer un comentario o quiere aportar algo, claro, sí, claro, sí. Claro. Este es el momento, abren su microfonito y participan. Algo que dijiste, mira, ahí está la Linda. A ver, Linda. Ando con una idea en la cabeza, me encantó mucho, muchísimas gracias, Tess. Fíjense que me encantaba mucho este salmo que empieza y termina con una alabanza, pero usted decía una alabanza que viene desde lo profundo, realmente desde el espíritu, con espíritu, entonces lleva esa gran importancia, no es una alabanza así, nomás por encima, algo pasajero, sino que realmente lleva un poder de transformación. Y me ponía a imaginarme a este Dios, a este Yahvé, el mismo del Éxodo, que le ponemos forma humana, que habla, que ve, que escucha, que hace. Entonces, en nuestro proceso de transformación, en nuestro proceso de importarnos y de volvernos a conectar con la naturaleza, ¿cómo no poder encontrar esa respuesta en ese Dios que dice que riega, que hace producir, que planta, que hace, que le da a todos la comida, que esperan en él? Entonces, ¿cómo no poder aprender de ese Dios que hace todas esas cosas y nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de él, poder aprender a hacer esas cosas, a volver a tener esa conexión con la tierra y volverla a cuidar? Y no solo a la tierra, decíamos también al ser humano,
volvernos a cuidar, volvernos a regar, a plantar, a hacernos producir, a darnos de comer. Entonces, eso me llamaba mucho la atención, Texio. Sí, sí, eso es muy cierto. Eso es algo que veía en las noticias hace 1 o 2 días, que me llamó mucho la atención, que no recuerdo qué país, para no mentir, pero pusieron refrigeradoras, ahora que hay tanta necesidad, pusieron refrigeradoras en las calles, y lo que hace la gente es, sobra algo de comer, preparan los platos y las van a poner para que la gente que tiene necesidad vaya allá. Entonces, qué linda práctica es eso, por amor a los otros. Entonces sí, nos hace falta esa espiritualidad que nos vuelva a conectar como seres humanos. Lo he hecho en el mío, pero estamos con problemas. Yo aquí estoy con mi teléfono directamente. Nos vuelva a conectar al ser humano, a la creación y a Dios. Sí, exactamente, Lita. Eso hace falta. Siempre. Hay algo que me llamó poderosamente la atención porque es importante repetirlo, porque a veces uno se queda con el término de alma como que fuera algo aparte, ¿verdad? Ese dualismo que hemos heredado del imperio griego, ¿verdad? Dividimos nuestro ser entre alma y cuerpo. Y en realidad destacar este concepto que acabas de decir de que el alma para los judíos es todo el ser. Es el ser completo. Entonces, cada vez que leamos el texto, los textos, cuando salga la palabra alma, pensemos en que está hablando de todo el ser, no como algo fuera del cuerpo, ¿verdad? No, está hablando del ser humano en su totalidad, en su integridad. Y me encantó eso que dijiste también, de que, y yo creo que eso es lo que tenemos hoy como que reaprender y hacerlo vida, que es, primero que dijiste que esta creación tiene la misma importancia que el ser humano, o sea, no está ni por encima ni por debajo, estamos en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque dependemos de ella, ¿verdad? Para poder sobrevivir, entonces hay que cuidarla y hay que verla como un hermano, dijiste, ¿verdad? Como una hermana. Y eso me acordó inmediatamente para nosotros los católicos que tenemos tantos santos y santas, ¿verdad? A San Francisco de Asís, que le llamaba hermano Sol, hermana Luna, él vivía precisamente eso, ¿no? Y entonces eso inmediatamente también me conectó con el Papa Francisco, que eso es lo que él está tratando de que todos y todas concienticemos, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta mucho salir de nuestros esquemas y ver a la creación como un ser vivo que está en igualdad de condiciones nuestras y que tenemos que verlo como ese hermano y esa hermana. Así que muchas gracias, me encantó. Sí, bueno, aquí hay un detallito igual que me olvidé mencionar, que cuando nosotros hablamos de la creación como un otro yo, tenemos que verlo, que la Biblia la muestra con imágenes para que hacernos más fácil esto. Hay creo que es Romanos, que dice que la tierra gime. Entonces, es tiempo de oír ese gemido, es tiempo de empezar por nosotros, hacer algo por calmar ese dolor de la tierra. Que gime con dolores de parto. Griselda y después María Esther. Buenas tardes. Sí, a mí me llama la atención el alabanza a Dios por su obra. Me llama la atención esa frase. Por su obra, todos somos criaturas de Dios, somos obra del Señor en todo momento. Igual que la naturaleza es obra de Dios. Y también cuando Dios hizo el mundo, ¿no? Fue una imagen perfecta de Dios. Y debemos de alabar siempre su nombre, sobre todo un nombre. Gracias. Gracias, Griselda. Es que bonito alabarlo con nuestras acciones, ¿verdad? Yo creo que la mejor forma de alabar a Dios es precisamente con nuestras acciones. Nuestras acciones a favor de la creación y nuestras acciones también a favor de nuestros hermanos y hermanas, de nuestro prójimo. Claro.
Claro, Esa es debemos, forma, o sea, ¿verdad? A veces lo dejamos solo en los cánticos y ese tipo de alabanza. No, no, tiene que ser algo más profundo, ¿verdad? sí, María, la Biblia es clara en eso. La fe claro, sin ¿verdad? obra es muerta. Así claramente, la fe sin obra es muerta. Gracias. María Esther y luego Olguita. Hola, muchas gracias. Texia, muchas gracias, muy lindo, la verdad que aprendemos tanto de esto, ¿verdad? A mí me encantó cómo trataste lo de la contemplación. Me parece que si de veras fuéramos contemplativos, tal y como debe ser, ¿verdad? Tendríamos en la naturaleza esa enseñanza tan grande, ¿verdad? Porque vemos cómo nacen las flores de una manera como tan gratuita, ¿verdad? Sin pedir mucho, digamos, los frutos. Si fuéramos de veras, observáramos, yo creo que eso nos enseñaría mucho, ¿verdad? Y no destruiríamos y no dominaríamos, ¿verdad? Entonces me gustó, me pareció tan linda esa parte. Muchas gracias, la verdad, está muy lindo. Sí. Imagínense ustedes que están aquí en una tierra muy favorecida, América Central. Me imagino que toda vez era al estilo Costa Rica, frutos por todos lados, árboles. Yo camino a veces por la calle y veo limones, plátanos, bananos y, ¿cómo se llama esto? Guayaba, nance, y muchos frutos que están ahí. Ustedes los tienen ahí, crecen ahí. Bueno, para todos en realidad. Entonces sí, hay que ser más contemplativos en eso y agradecidos. Mangos maduros y mangas maduras, qué rico, pasa unos jocotes. Ay, Dios. Sí, sí. Hay otra mano levantada a Olga. Sí, yo le dije a Olguita que debe ser Ok. que tiene el micrófono. ¿No se escucha, Olga? Estabas esperando que me dieras el pase. Ah, no, yo te dije, no me escuchaste, Sí, no, perdón. tranquila, tranquila. No, se me adelantó María Esther, ¿verdad? Porque me gustó mucho, bueno, primero agradecerle a Texia, ¿verdad? Excelente, como siempre. Estas formaciones cada día nos acercan más, de verdad, a contemplar. Esa es la palabra, ¿verdad? La definición que usted dio es que no es solo ver y observar, no, es contemplar con el alma, ¿verdad? Entonces eso que decía María Esther, quisiera yo reafirmarlo. Nosotros hemos caído en un confort, en un estilo de vida en que ya no tenemos ese don, porque es un don. Y lamentablemente no hemos pasado a nuestros hijos y ahora a nuestros nietos ese don, esa gracia de poder contemplar a Dios en esa creación. Y yo creo que si de verdad hacemos esa conciencia que ahora, bueno, bendito sea el Señor, ¿verdad? Está muy de moda hacer esa conciencia. Nos damos cuenta de esa igualdad entre el hombre y la creación, ¿verdad? Que tenemos que estar en armonía para no llegarnos a destruir, ni uno ni otro, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, bueno, ahí dijiste algo que me llamó la atención. Más que don, diría yo, es algo que se puede practicar. Recuerda que hablamos de una contemplación que es con razón y con comprensión, pensada, y el salmista lo que está haciendo es obligándose a hacerla. Bendice, alma mía, la está obligando a bendecir porque está observando algo. Entonces, es una experiencia, es algo que puedes ir practicando y lograrlo. Entonces, creo que la contemplación es eso, es sí un don, diríamos, correcto, en el sentido que es un regalo de Dios. Correcto, correcto. Muchas gracias. Claro, qué lindo. Y retomando otra vez eso que dijo Olguita, decía ella, contemplar con el alma, recordando que el alma es todo el ser, ¿verdad? Entonces es eso, despertarnos a admirar
todo lo que está a nuestro alrededor. Hay un dicho que acá se dice que no dejemos nunca de, es que yo no me acuerdo del término, pero es como de admirar siempre la creación de Dios todos los días. Donde mi hija vive, siempre tiene una vista muy bonita y los atardeceres en verano son bellísimos, pero ya se ha hecho tan normal que no, o sea, lo ven como algo común y corriente, ¿verdad? Ese sentido de admiración como que se va perdiendo porque se acostumbra uno. Entonces, yo siempre les digo a mis nietos cuando yo estoy ahí que hay esa capacidad de asombro, ya me acordé, que no hay que perder esa capacidad de asombro todos los días por las cosas más sencillas, porque todo eso es don de Dios, como decía Texia, ¿verdad? Es don gratuito. Y otra cosa que quería destacar antes de pasarle a Gis es eso también que me parece sumamente importante, que a veces con las malas interpretaciones o las malas traducciones que se han hecho de la Biblia, creemos que, por ejemplo, ahora que hablaste del Génesis, ¿verdad? Que tenemos que dominar la creación, cuando en realidad la ética israelita es todo lo contrario. O sea, ¿verdad? Para ellos, la creación no se puede dominar, sino que es, incluso por eso la personifican, ¿verdad? Es como otro ser humano, ¿verdad? Entonces, tal vez quitarnos ese concepto de que, como en la Biblia lo hemos leído así, tal vez era que el pueblo de Israel dominaba la creación o pensaba que había que dominarla. Y no, eso es resultado de una mala interpretación o de una mala traducción. Okay, Liz. Así es. Buenas tardes a todas y todos. A mí me llamó mucho la atención, bueno, me encantó la reflexión y me llegó mucho donde Texia decía que el alabar a Dios se debe razonar. Qué profundidad, definitivamente, porque no es alabar por alabar, es sentirlo, como decía usted, es experimentarlo. Y definitivamente que cuando uno ve la naturaleza, a mí que me encantan las flores, y cuando yo veo que en mi jardín o en mi patio una planta echa flores, ay, yo le doy tantas gracias a Dios, porque digo, Señor, hasta en estos detalles me haces feliz, viendo estas flores con esos colores tan preciosos, o cuando la planta crece bonita, ¿verdad? Porque uno trata de regarla bien, arreglarle el suelo, ponerle vitaminas o materiales para que ellas crezcan bien, pero de veras que eso de que alabar es razonar, qué importante, porque así podemos contemplar esta maravillosa creación que el Señor nos ha regalado. Así es que muchísimas gracias por la reflexión, porque definitivamente siempre se ponen ustedes la flor en el ojal con cada uno de los temas que ponen a discutir y a que conversemos. Muchísimas gracias y que el Señor les siga dando sabiduría a usted y a todos los del Centro Bíblico. Gracias. Sí, bueno, comentarles eso, precisamente el comprender, el razonar, eso quiere decir ver los pros, los contras, analizar, no es simplemente cantar por cantar, como decían. Y otra cosa que dijo ahí Giselle, que cuando hablamos de Dios, cuando dice, bendice alma mía, bendecir a Dios con el alma, es todo el ser. Hay versículos que hablan claramente y separan, dice, bendice con el alma, con la mente, con el cuerpo, con el corazón, alma, mente y cuerpo, así. Nosotros normalmente tendemos a dividir, pero se ha hecho esas divisiones en los textos por los énfasis que se da. Mente, comprensión, alma, emociones, sentimientos. Esas son son como, quieren resaltar esas cosas, pero no porque estemos divididos, sino porque somos un ser completo. Excelente, qué lindo. Damaris. Buenas tardes, muy buena la presentación. Para mí la creación está siempre en movimiento. Dios creó
todo este vasto universo, porque ni siquiera fue un planetica, fue un universo inmenso, grande, lleno de agujeros negros y cosas increíbles. Pero también hay que recordar que Dios nos la dio, pero nosotros tenemos responsabilidad de cuidarla, que a veces se nos olvida, ¿verdad? Porque pensamos que está nada más como si fuera el supermercado nuestro, para ir a quitar árboles y quitar esto y quitar el otro, y quitar lo que necesitamos. Y creo que va a haber que concientizarnos más acerca de la responsabilidad que tenemos para ayudar a Dios en esa creación, ¿verdad? Para no destruirla. Muchas gracias y muy buena su presentación. Sí, hay mucho que hacer en realidad. La Biblia en realidad nos enseña esto, a ver la creación de esa forma. Cuando se habla en Génesis, se habla de un dominio, pero para proteger, para resguardar. Es como el granjero cuidando, ¿cierto?, sus animales. No los destruye, no los golpea, ¿me entienden? Una granja, los árboles frutales, los cuida, los protege para obtener de ellos, obviamente, ese beneficio, pero no es una explotación como ha hecho el ser humano hoy con la tierra. Sí, mira, quisiera leer lo que han estado comentando ahí en el chat. Rafita nos dice que hay que recuperar la capacidad de admiración, de contemplación, ¿verdad? De asombro, que era lo que decíamos, estábamos en sintonía, le puse yo. Doña Rosario dice que le llamó la atención donde el salmista dice que Dios pone límites en su creación, en los versículos del 6 al 9, porque Él fue el que lo hizo todo, ¿verdad? Y luego Jorge nos dice que es necesario tomar en cuenta que todo está interconectado, que dependemos, ¿verdad?, de esa naturaleza, de esa creación, para poder surgir, avanzar como especie, como ser humano, pero también como creación, tomando en cuenta que nosotros también somos y nosotras creación de Dios, parte de esa creación. Y Lisbeth desde Panamá nos dice que excelente el desarrollo del tema y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Don Jorge. Y creo que doña Lili tenía la manita ahí levantada, me pareció ver. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, de veras, muy interesante el tema. Sobre todo, no es un tema recurrente, ahora sí, pero en tiempos atrás es como una novedad, lamentablemente. Lamentablemente es como una novedad. Y bueno, gracias por hacernos esa concientización, como decía Damaris y Giselle, con eso de admirarse, ¿verdad?, por la creación de Dios. Solamente quiero compartirles un numeral de la Laudato Si, del capítulo 3 de la conversión ecológica, que me parece interesante compartirles. Es el numeral 218. Dice: recordemos el modelo de San Francisco de Asís, que alguien lo nombraba ahora, creo que Giselle, para proponer una relación con lo creado como una dimensión de la conversión íntegra de la persona. Esto implica también reconocer los propios errores, pecados, vicios o negligencias y arrepentirse de corazón, cambiar desde adentro. Los obispos australianos supieron expresar la conversión en términos de reconciliación con la creación. Para realizar esta reconciliación debemos examinar nuestras vidas y reconocer de qué modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras acciones y nuestra incapacidad de actuar. Debemos hacer experiencia de una conversión, de un cambio de corazón. Eso me parece importante y gracias por la participación. Sí, esa es lo interesante de eso, que es lo que dice precisamente el salmista, una experiencia, una transformación. Y como gente que les mencionaba yo, que la fe
rompe esa estructura que nos han enseñado. Cuando vemos una lectura bíblica con fe, una contemplación de la creación, nos hace un cambio también de vida a nosotros. Somos transformados y a la vez nos transforma en seres, agentes que transformen a otros. Entonces, esto es muy interesante porque hablaban de una concientización. Podemos a través de esto poner manos a la obra, actuar, hacer cosas, talleres, empezar a enseñar. La niñez hoy en día, que está tan acostumbrada a estos aparatitos, a un mundo muy rápido, no piensan, no se detienen, todo rápido, pero empezar a eso, a llevarlos a un parque, a mirar, a observar. Todo esto es una forma de concientizar hoy. Y bueno, alguien habló también de los límites. Sí, no es solo aquí en este pasaje, sino hay otros cuando habla los profetas también, que Dios puso límite, incluso al mar, que no va a traspasar nunca. Entonces, en varias partes de la escritura, la creación está controlada bajo el poder de Dios. No sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario o aportar algo más. Doña Lili, usted tenía la manita levantada hace un rato. Sí, no me puedo quedar con esto y cada vez que quería comentar, entonces salí a la reflexión. Qué hermoso. Y solo decirles que todos somos creación de Dios, ya se ha dicho. Y como este salmo tiene relación con Génesis 1, pues decir, y todos lo sabemos, que somos la obra máxima de creación de Dios. Y por tanto, debe de existir esta armonía con todos los seres vivos, con los animales, las plantas y el ser humano como obra máxima. Pues me gustaba mucho lo de la contemplación, y la contemplación nos invita a actuar. Sí, después de ver la creación, de contemplarla, nos invita a eso, a actuar. Y mi manera de actuar es hacer esa labor educativa con los medios que tengamos y donde nos desenvolvemos, para ayudar a otros a amar la creación, amar y darnos cuenta que Dios nuestro Padre sigue creando a través de nosotros también, ayudando a otros a valorar toda esta maravilla y este don, este regalo que Él nos ha dado. Gracias. Así es muy interesante eso que acaba de decir. La contemplación nos transforma, lo volvemos a decir, nos transforma, nos cambia y nos hace seres o agentes transformadores. Y no es más que el Espíritu de Dios obrando en esta creación y obrando en el ser humano. Y este Espíritu es el que nos conecta a Dios, porque estamos todos unidos y conectados a Él. Qué bello. Auxi. El micrófono. Sí, esto de la capacidad de asombro me vino a mi mente una vez un paseo que participó una muchacha italiana, donde vio un caminito son popas, hormigas grandes, son popas, no sé cómo le dicen en Chile o bueno, en Honduras o Panamá, ese es el problema del español, ¿verdad? Son popos. Son popos, ajá. Y íbamos caminando, o sea, con el cuidado de no pasarle encima al caminito, y ella así, casi que llora al ver a los popos, ¿verdad? Y entonces, para mí fue, o sea, con costo las vi para no pasarles encima, pero entonces, ahora que en esta reunión están varias personas de Centroamérica, ¿cómo uno aprende con eso, con otras personas que me enseñan? Entonces, de estar uno con los ojos abiertos, los oídos atentos, el compartir
con otras personas de cómo uno le enseñan, ¿verdad? Y no perder esa capacidad para transformar. Estamos bajo un mismo cielo y son más cosas las que nos unen que las que nos dividen, pero la sociedad y todo lo demás nos hacen más bien pelear, hasta por el gallo pinto nos hacen pelear. Ah, bueno, qué interesante. Mira que eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención llegando aquí a Costa Rica. El ver un caminito de hormiga, bueno, son grandes, para nosotros en el sur son inmensamente grandes, y llevar sus hojas cortadas, yo eso lo había visto solo en los dibujos animados. Y verlo aquí, bueno, cada vez que voy a la UVL camino, porque hicieron un caminito que es constante, casi todos los días la veo, de más o menos unos 50, 60 metros, cada vez que voy a UVL las disfruto. Y sí, verdad, es eso, admiración, ver, lograr ver y aprender. De todo aprendemos, sí. César. Ay, perdón. Fíjate que, ¿por qué perdón si no te estoy confesando? Porque no soy Fíjate que, bueno, gracias a la hermana que nos ha expuesto. Yo escuchando eso, me venía a la mente la gente que ha estado defendiendo la madre tierra a lo largo del mundo. Tal vez por la lógica o el servicio que presto ahora, que todo lo convierto en clave de JPIC en compromiso político. Porque es una clave que se ha perdido también en el acercamiento a la Sagrada Escritura. Nos quedamos solo en esa mirada intimista de lo que me aporta a mí, de lo que me transforma a mí, y que es muy importante, por supuesto, pero esa otra mirada más larga, y por la cual hoy, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos a Bernardo Caal con más de 3 años, 7 meses en la cárcel, injustamente, con una condena de más de 7 años, por defender el río Sagrado Cabón. Berta Cáceres, asesinada en Honduras, y todas las políticas de despojo que se están haciendo en nuestros países. En Honduras, por ejemplo, ayer, creo que después de más de 5 meses, declararon libres a unos defensores de la madre tierra en Guapinol. Entonces, ¿cómo los cristianos podemos caer en la tentación de qué bonito el texto, pero después no nos damos cuenta que ese contemplar racional nos tiene que llevar a darnos cuenta que hay otros que están con la lógica de destrucción, de dominación, trastocando las leyes para seguirla despojando, matando, y que ahí nosotros en esa contemplación tendríamos que tomar acciones organizadas como sociedades en la defensa y en la transformación de esas leyes de muerte, que no nos podemos quedar solo en ese primer nivel de contemplación bonito, ¿verdad? De las cosas bonitas que ustedes fueron diciendo ahí, que estoy de acuerdo, sino decir, bueno, y esto me lleva a visibilizar y a dar una palabra ante toda esta experiencia de destrucción. Por ejemplo, tú sabes, yo estoy en el tema de la red, iglesia y minería, y es increíble cuando te acercas a los datos mundiales de cómo el despojo sigue, que el COVID no nos enseñó nada y que cada vez más quieren sacarle de las entrañas de la tierra yo le llamo el sagrado oro, porque es parte de la madre tierra. Pero lastimosamente en esta experiencia de despojo y de muerte a veces vemos al oro como algo negativo. Y yo digo, no, es como los niños que les arrebatan sus órganos, no son malditos órganos, ¿no? No son los órganos de los niños que los sacan, ¿verdad? Y que por los órganos los matan o hacen comercio de los niños y las niñas. Entonces, ¿cómo esta experiencia de entender cada vez más y acercarnos al Dios creador nos tiene que lanzar a un compromiso organizativo en defensa de la madre tierra en este siglo XXI en que el COVID no nos ha enseñado nada, ¿verdad? No nos ha enseñado nada porque se siguen con las lógicas de despojo, se siguen potenciando leyes, ¿verdad?, que matan. Seguimos apoyando partidos políticos que precisamente han estado en esa lógica por a veces nuestra poca racionalidad de ver que precisamente eso pasa por esa organización maldita, le llamo yo, de estos que hacen leyes en contra de la madre tierra. Entonces, pues por ahí me fui yo y escuchándola iba pensando en estos personajes y terminaba pensando en ellos, ¿verdad? En estos que están encarcelados, en estos que han sido asesinados, en estos que siguen en resistencia, que se siguen organizando.
Y cómo no desconectarnos espiritualmente de todas esas luchas y de todos estos que siguen como Dios, cuidando y queriendo garantizar la vida para futuras generaciones. Gracias por la experiencia que nos da siempre de unirnos en el espíritu con estas formaciones, Giselle. Gracias. Bueno, es interesante. Hay una de las cosas que quiero mencionar referente a eso, que tiene mucha razón, es algo que normalmente como cristianos tendemos a, nosotros somos muy, ¿cómo diríamos? Extremistas en el sentido de lo bueno y lo malo. Y alguien que piense diferente a nosotros normalmente lo marcamos, lo tachamos como ya algo malo, negativo y inmediatamente. Pero esta forma de leer el texto bíblico, de contemplar y ver la creación y encontrar en ella al Dios que obra, podemos entender ahora a estas religiones antiguas, nuestros ancestros, estas religiones apegadas a la tierra. Nosotros en el sur tenemos a los mapuches, gente que cuida la tierra, que siempre está relacionada con la tierra. Acá en el Centroamérica yo he visto igual los, ¿cómo se llaman? Acá en Limón, que tienen un grupo de indígenas, Cabecar, ¿sí? Cabecar. Sí, Cabecar, y así otros que están siempre cuidando la tierra, tienen ahí sus creencias. Entonces, esto no solo nos hace entender de que hay personas que se relacionan más que nosotros en la tierra, sino que aún más ellos han conocido otras cosas que nosotros no hemos experimentado con la tierra, con la creación. Y no los hace malos ni nos hace diferentes en el sentido de que no ven al mismo Dios que nosotros, sino que ellos tienen su forma. Dios se les ha revelado de una forma diferente a través de esa creación. Entonces, esto nos abre nuestra forma de pensar y ver a otros. Y sí, el contemplar nos transforma y esa transformación, ese Espíritu de Dios, no nos va a dejar quietos, nos va a movilizar. Y eso es lo que está pasando con mucha gente. Se está movilizando por amor a esa tierra que gime, por amor a esa tierra que necesita ayuda. Entonces, muy cierto lo que nos decía, es padre, ¿cierto, César? ¿Sí? Sí. Entonces, que nos decía precisamente que nos debe mover a hacer obra, a actuar. Entonces, eso es así. Claro, por eso que decía César, que me encanta porque aún nos aterriza, pero era lo que hablábamos, ¿verdad? De que a veces hay ciertos conceptos que todavía los tenemos como muy espiritualizados. Eso de que la contemplación nos tiene que llevar a la acción. Bueno, sí, pero una acción que no sea solo, tampoco intimista, ¿verdad? Cierto que ya muchos y muchas estamos tratando de reciclar, ¿verdad? En nuestras casas, y eso es un gran paso. Lo que pasa es que también con la pandemia, esto de la producción de plásticos y todo eso se ha acrecentado. Yo no sé si ustedes lo han visto, porque como mucha gente pide comida ahora por Uber y todo eso, todo viene en plasticado, todo viene en papel aluminio. Muchos todavía utilizan aunque ya casi no veo, gracias a Dios, el estereofón, ¿verdad? Ahora han tenido las empresas que hacer todo de cartón y eso también es un paso que hemos adelantado, pero la acción tiene que ir más allá y hablando en términos de Costa Rica, por ejemplo, la minería en Cruzitas, son cosas que a veces se hablan tanto que ya lo vemos como algo normal. Ah, sí, la lucha que se está haciendo en Cruzitas, ah, sí, la lucha de los indígenas por sus derechos, pero ya es algo como un tema como que ya lo vemos como normal y realmente no nos implicamos, ¿verdad? Y aquí también tenemos situaciones difíciles con las multinacionales, en especial con las piñeras y con esos sembrados de caña también, ¿verdad? Que entonces nos venden la idea de que son multinacionales que nos dan trabajo, entonces, más bien que dicha que dan trabajo, así lo ve la mayoría de la gente, pero tenemos que darle vuelta a eso y pensar que son empresas que nos están explotando a la madre tierra y que nos están dejando también sin terrenos, porque muchas de ellas
les compran sus territorios a los campesinos y luego esos campesinos se tienen que hacer esclavos, por decirlo más duramente, ¿verdad? Aunque se dice trabajadores de esa empresa. Y entonces es un círculo vicioso de nunca acabar. Entonces, eso es lo que tenemos que contemplar también, ¿verdad? De qué acciones tenemos que tomar, en qué lucha nos podemos incluir para que realmente esas acciones lleguen a transformar espacios más amplios, ¿verdad? Ser parte, como decías vos, de esa transformación y realmente nos convirtamos en agentes transformadores. Rafita también nos decía ahí que, por ejemplo, Costa Rica, aunque es un país que a nivel mundial se conoce como que cuida la naturaleza y hasta es un lugar de turismo, precisamente por eso, todavía hay mucho camino que recorrer. Y en esto del acuerdo de Escazú, Costa Rica todavía no lo ha aprobado. Yo no sé, Rafita, si quisieras decirnos unas palabras con respecto a eso, si estás por ahí, da 3 golpes, diría el padre Manuel. ¿Estás? Saludos y un abrazo a todas y todos y gracias por esta presentación. Efectivamente, ¿verdad? Y como para recalcar esto que decías, es la contemplación, y tú, bueno, la contemplación nos transforma, si es realmente una, así como la oración es oración, porque nos cambia y entonces nos hace ver, como decían ustedes, ¿verdad? Como la tierra, la madre tierra, es nuestra casa. O sea, somos parte de ella, como dice Leonardo Boff, no somos como entes externos. Todo está interrelacionado. Y entonces, llevarnos al cuidado, al respeto, a la admiración, como cuando vivimos en casa, ¿no? Si no, nos destruimos, ¿verdad? Y lamentablemente, el afán económico que nos ha hecho perder de vista que esta es nuestra única casa y que estamos llamados. Y se suponía que iba a haber un acuerdo de Escazú, pero los intereses económicos son tan fuertes que lo han dejado, haciendo creer que no, que eso va a parar el desarrollo, etc. Entonces sí, es como un llamado a la atención, a la reflexión para que se traduzca en una acción en bien de la humanidad y de la creación. Gracias, Rafita. Bueno, no sé si hay alguna otra persona que quiera hacer algún otro aporte o comentario, sino ya para ir cerrando. Ahí estás, padre Javier, ya te vi. Aquí Dinos algo. estoy. Sí, me conecté tarde, pero bueno, por lo menos pude escuchar parte de la exposición de Texia y agradecer esta bonita exposición y que nos hace pues meditar más profundamente los salmos, ¿no? No tomarlos así a la ligera cuando rezamos todos los días, sino realmente entender el contexto y hacernos meditar, ¿no? A mí la reflexión que me ha provocado escucharles iba más por lo de los pueblos originarios, porque cuando hablamos de la toma de conciencia, del cuidado de la creación, ya lo decía Jorge Soto hace un rato, pues lo hacemos como decir, hay que tomar conciencia de esto. Resulta que los pueblos originarios nunca han perdido esta conciencia, siempre la han tenido, siempre han visto la creación como un ser vivo. Y personalmente mi experiencia en Guatemala, aquí en Guatemala con los pueblos indígenas, fue una de las cosas más bonitas que yo tuve de mi experiencia misionera, 14 años con los quechíes, ¿no? Cuando ellos hablaban del sultacá, o sea, del espíritu del cerro, el espíritu de la montaña, y que uno empieza a entender poco a poco hasta que se mete uno ya en la cosmovisión
indígena y entiende por qué. Porque el cerro está vivo, porque el río está vivo, porque el sol es un ser vivo, o sea, y ellos lo tienen ya grabado en su conciencia. O sea, no hay que decir yo voy a hacerles ver a Dios a través de la creación. No, ellos le enseñan a uno que Dios está ahí presente en la creación y lo viven. Y por ejemplo, hay ritos bonitos cuando, por ejemplo, cuando van a sembrar. Los ancianos hacen un rito y o sea, es pedirle permiso a la madre tierra para poder sembrar. Porque la tierra es un ser vivo. O sea, un poco de lo de San Francisco, ¿no? Nuestra hermana madre tierra, ¿no? Entonces, o sea, para ellos es así. O sea, la tierra es un ser vivo, por tanto, yo tengo que pedirle permiso a la madre tierra para poder cultivar, para poder deshiervar, para poder hacer después los surcos y poder sembrar. Y se hace un rito. Se hace un rito y se hace el Mayehab en medio del terreno cuando todavía ni siquiera se ha botado el guamil o el monte. Y se hace ese rito pidiendo permiso a la madre tierra. Y después los ritos de la cosecha y de la siembra. O sea, son cosas tan hermosas que uno le queda grabado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen conciencia de que la creación es un ser vivo y que hay un espíritu, tienen un espíritu, son seres vivos, ¿no? Cosa que ahora, como nos decía Jorge, estamos luchando la Laudato Si, los documentos de la iglesia, para que se tome conciencia de que el planeta es un ser vivo y que nosotros somos parte de ese ser vivo, ¿no? Entonces yo creo que para mí la reflexión iba por ahí y por supuesto lo que decía César, ¿verdad? Por tanto, toda esta destrucción de las empresas extractivas y todo esto que es un daño a un ser vivo que se está haciendo. Por tanto, no podemos quedarnos tampoco con las manos atadas, como dice el Papa Francisco, ¿no? En la Laudato Si, el daño que se le hace a la creación es un daño que se hace al ser humano, ¿verdad? Y los que más lo sufren son los pobres. O sea, no hay dos crisis, ¿verdad? No hay una crisis ecológica y una crisis social, es una sola, ¿verdad? Es una sola crisis. Entonces, bueno, mi reflexión iba por ahí y bueno, agradecer este espacio tan bonito, ¿verdad? De reflexión, de meditación bíblica y gracias a Tesia por su reflexión que nos mueve pues a meditar, a reflexionar. Así que gracias. Feliz tarde a todos y a todas. Gracias, Padre, usted también por acompañarnos. Y a todos los hermanos y hermanas, tanto de los talleres bíblicos de acá de Costa Rica, como a todos los que nos han acompañado hoy de Centroamérica, de Chile, de Colombia, porque aquí hay de todo. Entonces, agradecerles por su participación, por su fidelidad y ojalá que nos sigan acompañando en el futuro. Y darle también las gracias a Texia, ¿verdad? Por este espacio, por haber aceptado la invitación y ojalá que sea la primera de muchas. Ya el próximo año ya la tenemos ahí enamorada. Qué dicha. Y entonces antes de irnos, recuerden que habíamos dicho que íbamos a tomar unas fotos. Yo no sé si Marjorie tiene posibilidad, que ya se nos unió, o si no, Texia que nos hace el favor, porque ella ya tiene como la práctica. Así enciendan sus camaritas, aunque sea para la foto. Eso, Rafita. Sí, vamos a ver. Guapos y guapas. Eso, Jorge, peínese. Hay bastantes, así que vamos a tomar la foto en dos partes. Ok. Sí, entonces vamos a ver. Falta Liliana que encienda su cámara. Doña Lili, ahí está. Sí, entonces tomamos una y vamos por la otra al segundo grupo y faltaría Carlos, dice Dianet,
y Teresa para encender su cámara. Abran Sí, las caritas, enseñen las caritas. sí, Carlos, Teresa Villabona. Ujú. Listo. Foto, muy bien. Ya tenemos las dos y se las envío. Gracias, Texia, por apoyarnos. Muchas hasta gracias, aquí. Texia, por tu aporte. Con mucho gusto. Gracias. Como Muchas dicen gracias. aquí, que me ha encantado. Pura vida. Porque sí, siento que expresa más eso de profundo, el con mucho Claro. gusto, que el simplemente de nada. ¿Ves? Como ya ella es más Ah, tica que otra cosa también. El Así equipo que, no me dejó si encender la alguno cámara. ¿Perdón? No fue que no quise encender la cámara, es que el equipo no lo No permite. te deja. No Sí. me deja, Bueno, pero salió por lo menos tu fotito ahí. digamos. Si alguna quiere, antes de irnos, a hacer una oracioncita, una bendición. Otra vez caiga. Tic. Así que es bienvenido o bienvenida. Gis, ¿Sí? Alonso, Ah, don Alonso, sí, dime. oración de paz. Señor, inúndame de tu paz, de esa paz que lo perdona todo, de esa paz que lo sana todo. Lléname de tu paz en los momentos difíciles de mi vida. Tu paz se apodere de mí, que tu paz calme mi espíritu y me haga comprender y amar. Amén. Así sea. Amén. Amén. Muchas gracias, don Alonso. Y que el Amén. Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo del Espíritu. Amén. Amén. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes, bendiciones, Nos vemos, saludos. Jorge. Buenas Esther. tardes. Hola, Linda, Nos un gusto, acompañe. Padre Mucho gusto, Javier. Jorge. Nos vemos. Abrazos, Jorge. abrazos. Gracias, Linda. Gracias, Un gusto. Gracias, países. Centroamérica. Bueno, Dios los acompañe. Chau, chau. chao. Adiós. Chao, Jerónima.